Ya está con nosotros Hugo Alconadamón, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Hugo? Acuáticas noches, Juan. Acuáticas noches, muy bien Tengo dicho, los pies sí. como parezco pata de rana, splashy, splashy, splashy. Empapado, bueno, cuidarse. Es un desastre. Hugo, el tema es el de la familia Macri. Gianfranco Macri, hermano del presidente, declaró en la causa de los cuadernos de las coimas. Sí, esto es la encarnación de... ¿Recordás que la semana pasada hablamos del inicio de la segunda fase de cuadernos? Sí. Es decir, en la primera fase eran todos los que aparecen por nombre y apellido, vengan para aquí, ¿sí? La segunda fase ya cuando, apoyados, entre otros datos, en las confesiones de algunos de los arrepentidos, es decir, ¿a quiénes señalaron los arrepentidos? A todos estos, vengan para acá. Y ahora vamos al caso puntual de Gianfranco Macri. Él, hermano del presidente, uno de los hermanos del presidente, junto con el padre del presidente, que es Franco Macri, fueron convocados por su participación en una empresa en particular que es Ausol. Sí. Franco Macri y Gianfranco tenían que presentarse el jueves. En el caso de Gianfranco, estaba en el exterior, pidió primero patearlo, no pudo, postergarlo, no pudo. Y finalmente se presentó hoy a la mañana en tribunales. Y hay un video que, si querés, Juan, lo vamos a ver porque es muy interesante. Crédito de, aclaremos, doña Mercedes Ninzi, amiga y colega mérito de ella. Colega, muy bien. La entrevista de Mercedes Ninzi a Gianfranco Macri a la salida de tribunales. Ya quedó todo aclarado y no tenemos nada que ver. No tienen nada que ver, o sea, nunca pagaron una coima. Nunca en mi vida. Nunca en su vida. ¿Su padre tampoco? Pregúntele a mi padre. Ajá. ¿Pero usted cree que su padre nunca pagó una coima? Pregúntele a él. Pocos segundos, pero muy significativos los que obtuvo Mercedes Ninzi en esta salida de Gianfranco Macri. La dejó picando, ¿no? La dejó picando, sí. Vamos a aclarar aquí un par de aspectos, ¿te parece, Juan? Por la supuesto. primera es, ¿qué dijo Claudio Berti? ¿Por qué este señor tuvo que presentarse? Claudio Berti, recordemos, era por un lado el embajador paralelo de la Argentina ante Venezuela para los negocios. Es aquel que dijo que entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez sacaron unos bonos que a su vez compraba Venezuela y se terminaron quedando con una fortuna en soborno, decenas de millones de dólares. Primero, pero además, en su doble vida como embajador paralelo, también le era el titular del órgano contralor de las concesiones viales, es decir, el OCOVI, que función en la cual él tenía que supervisar todas las autopistas, las concesiones viales de la República Argentina. Fruto de ese trabajo es que al señor Uberti se lo conoció de inmediato, Juan, con un apodo de esos que los argentinos somos profesionales en ese el doble juego, ¿sí? Los matices y demás. ¿Sabes cuál era? ¿Cuál? El señor de los peajes, claro. En el peor de los sentidos de peajes. Vuelta del destino, muchos años después, 15 años después, el señor Uberti terminó confirmando que en efecto él cobraba peaje. Él termina contando que cobraba $150.000 por mes de las distintas empresas concesionarias viales. Y déjame hacer un paréntesis. Sí. Esto que puede llegar a llamar la atención, Pancho Olivera y Diego Cabot lo volcaron en un libro que se llamaba Hablé con Julio, en el año 2007. Señora, esto ya se veía venir desde el año 2007, mérito de Diego y de Pancho. Así es. Dicho eso, volvamos. En esas circunstancias, puesta en esta situación, que es ya la segunda fase, lo que decíamos recién, lo que hizo el juez es, vengan para acá. Y empezó a llamar a distintos empresarios que integraban distintas empresas concesionarias viales. En el caso de Gianfranco Macri y de Franco Macri, ¿qué explicó Gianfranco los Macri? convocó por Ausol. Sí. Y lo que planteó fue, muchachos, yo no tenía nada que ver. La frase textual, porque no quiero equivocarme, es: en lo que aquí interesa decir a esta investigación, nunca estuve vinculado ni como accionista, ni como director, ni como funcionario, ni de cualquier otra forma al Acceso Norte o Ausol. Ahora, eso dijo ante el juez. Correcto, esto es parte de su escrito y ahora te lo voy a traducir al español. Sí. Lo que él planteó fue, nosotros en un momento, en esa empresa, en esa concesionaria que era Autopista del Sol, teníamos el 23,3%. Sí. Pero luego, el 2001, se desmadró todo. Ese 23,3% pasó al 10%, que se desmadró, entró en un fideicomiso y se convirtió en el 7%, que a su vez eran de clases tipo E, acciones tipo E. Olvídese de las categorías, básicamente era de esas acciones menores.
que a su vez tenía voluntad, o sea, capacidad de voto por el 2,37%. Con lo cual lo que terminó diciendo Gianfranco Macri era, número 1, yo no me sentaba en el directorio. Número 2, no teníamos ni voz ni voto, porque teníamos nada más que el 2%. Y mucho menos era que teníamos el timón de mando como CEO. Y lo que planteé incluso era, en ese momento yo ni siquiera trabajaba para SOCMA porque estaba haciendo un proyecto propio de golf. Ajá. Entonces me están llamando por algo, con lo cual no estaba metido, no sabía, no me interesaba. ¿Y esto es todo lo que aparece de los Macri en los cuadernos? No, y eso es lo interesante, porque ahí diste en el clavo, Juan, que es, como dije antes, fase 2, hay arrepentidos que empiezan a contar. Uno es Uberti diciendo, me pagaba Usol. Y empiezan a llamar a todos los accionistas de Usol. Ahora vamos a otro protagonista que se pone mucho más interesante. ¿Pero él dijo quién le pagaba de Usol? No, lo que contó fue... Es un buen punto, porque hay algunos indicios de que Uberti ha vuelto a tribunales y contó más. Veremos. Bueno, muy bien. Dicho eso, hay otro protagonista, otro de los que están en cuadernos, que también se acogió al régimen del arrepentido y empezó a contar. Ese señor... un viejo amigo de la casa que nosotros hemos hablado sobre él repetidas veces, Juan, que es Carlos Enrique Wagner. Por entonces, ¿te acordás que era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción? Sí. Recordemos, Centeno, cuando empezó a escribir el día 1, es ya en el año 2007. Y lo que dijo Wagner es, no, momentito, yo soy presidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre el año 2004 y 2012. Y yo me encargué de cartelizar la obra pública mucho antes de que Centeno empezara con la primera anotación en el primero de sus cuadernos. Yo arranqué en el año 2004 y ahí me integré el Club de la Obra Pública y mencionó no menos de 10 empresas. Una de ellas, IEXA. IEXA, entre el 2004 y hasta el 2007, cuando tomó el mando Ángelo Calcaterra, estaba en manos de los Macri. Con lo cual, en algún momento, en el sector de la construcción van a tener que llamar a IEXA y otras empresas. Bien. Alguno de los Macri va a tener que dar explicaciones. Bien, finalmente, Franco Macri. Franco Macri es, por un lado, el gran protagonista, el que podría saber algo más, pero probablemente quede como inimputable por demencia senil. Gracias, Hugo. Un placer. Hasta la Buenas próxima, noches. igualmente.